la historia de acerca del reino de los cielos, la historia del siervo que no quiso perdonar, la historia de los trabajadores en la viña, la historia de los dos hijos, la historia de la viña. Hay dos historias de la viña. La historia de las bodas. Hoy día vamos a estar hablando la historia de las bodas, que se encuentra en Mateo 22. Creo que sí se ve, no sé, me dejan saber si ustedes pueden ver, para poderla bajar un poquito más. Pero vamos a hacer una oración pequeñita antes de empezar. Amén. Le damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Padre. Gracias por permitirme, Padre Santo, estar una vez más ante ti, Padre. Te pido que renuevas mis fuerzas y seas tú hablando, tomando el control de mis 5 sentidos. Seas tú pasando carbón encendido por mi boca, que no sea yo, seas tú hablando a través de tu preciosa y poderosa palabra a tu pueblo, Padre, que necesite esa palabra, Padre, que es ese majar, Padre, que es ese pan de vida, que es ese maná del cielo, Padre, que es tu palabra preciosa, que haya más hambre, más sed, Padre Santo, para que cada uno de tus hijos, Padre, sigan escudriñando tu palabra, Padre. Sé tú tomando el control de mis 5 sentidos, Padre, y seas tú a través de mí hablando, mi amado Espíritu Santo de Dios, porque no soy nada sin ti. Solo soy tu sierva, soy tu vasija, soy tu instrumento en esta mañana. Úsame conforme a tu perfecta y divina voluntad, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Amén, aleluya. Bueno, en esta mañana vamos a hablar acerca de la historia de las bodas que se encuentra en Mateo. Vamos a, déjenme moverles un poquito, no sé cómo ponerles, dónde ponerles. No puedo manejar, déjenme ver esto acá. Voy a poner para que puedan ver la imagen y puedan tomar una foto y puedan también tomar una foto y buscarla. Me dejan saber si me escuchan, amén. Damos la gloria y la honra a nuestro amado Dios Todopoderoso. Vamos a ir. No sé si me escucha. 1, 2, 3. Santo. Ok, vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a estar trabajando en el libro de Mateo. En el libro de Mateo. Mateo 22. Mateo 22. Del 1 al 14. Y dice la palabra de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Jesús también les contó otras parábolas y dijo: el reino de los cielos también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirle: la fiesta está preparada. Se han matado los toros, las reses engordadas y todo está listo. Vengan al banquete. Pero las personas a quienes habían invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja, otros a su negocio, otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. Santo. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes: la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honra. Ahora salgan a las esquinas de la calle e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir
a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a su asistente, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son llamados, pero pocos los elegidos. Amén, aleluya. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios Todopoderoso, porque Él es digno de toda adoración y digno de toda alabanza. Él nos está hablando aquí a cada uno de nosotros en esta mañana, que podamos entender esta parábola. Es algo maravilloso porque nos habla de algo muy fuerte en el ámbito espiritual para nosotros. Nos está hablando a nosotros. Toda esta parábola se trata de nosotros, se trata de lo que Él nos manda a llamar. Que esa invitación de ese rey, se trata de que nuestro Padre Celestial mandó a llamar desde el principio a sus hijos para que pudieran volver a casa. Esta ilustración, esta parábola, dice que mandó a llamar a los que ya había tenido la invitación y que no le hicieron caso, que ellos se fueron por sus cosas que ellos tenían, por sus preocupaciones de ellos, por su negocio, por su granja, que ellos no querían ir al banquete. Y físicamente nos ponemos a pensar y decimos, pero ¿cómo no pueden ir a una fiesta que está preparada y lista, y que hay un banquete listo para que puedan recibir? Y en la propia palabra nos habla cómo rechazan esa invitación, cómo rechazan esa invitación para que ellos no querían ir al banquete. Y este versículo explica cómo el rechazo de la humanidad, porque nuestro amado Mesías vino por su pueblo y su pueblo lo rechazó. Y tal vez decimos, pero ¿por qué ellos no aceptaron o por qué ellos no fueron? Porque ellos estaban más atentos de su granja. Dice que ellos estaban más atentos de su granja, que estaban más atentos de la granja que ellos tenían, de sus negocios. Y hoy en día esa ilustración, esta parábola nos habla a nosotros. Que tal vez nosotros podemos decir, ay, es que ellos, mira cómo están, cómo que no van a ir a la invitación que le están dando. Y me acuerdo que esa invitación también llegó a mi vida un tiempo atrás y no la quería aceptar. La rechazaba también, como ellos que rechazaron al rey. El rey representa a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y esa palabra se confirma por medio de esta parábola. Y aunque no está diciendo exactamente nuestro amado Mesías a cada uno de ellos que estaban escuchando la palabra, porque había los fariseos y todos los fariseos, los escribas, los sacerdotes, escuchando todo lo que estaba hablando nuestro amado Mesías, y los estaba haciendo esta ilustración para que ellos pudieran entender. Y creo que algunas veces las parábolas ellos no entendían, tanto los sacerdotes y tanto todos los del pueblo que estaba escuchando. Pero en Juan 1:11 nos habla de que Él vino por ellos primero. La palabra de nuestro amado Mesías que estaba dando, predicando, hablando, diciendo conviértanse, arrepiéntanse, era a los primeros, a los hijos, a la tribu de Judá, al pueblo de Israel, el único que se quedó con el Dios verdadero y fiel, que se trata de los judíos. Y ellos lo rechazaron. Pero eso no podemos decir, ay, qué malos y que esto, que este otro, porque debemos darle gracias a Dios, porque gracias a ese rechazo de ellos, que no reconocieron que Jesús de Nazaret es su Salvador, que es su Señor, que Él es el verdadero Mesías,
Por ese rechazo, nosotros entramos en esa invitación. Porque si ellos hubieran aceptado esa invitación, nosotros no pudiéramos entrar a esa invitación. Pero gracias a ese rechazo del pueblo de Judea, nosotros somos invitados. Y la palabra pudo salirse a las naciones. Y una parte favorable para nosotros, que aunque nosotros no podamos entender y estemos como juzgando esta parte, que cada uno de nosotros antes no teníamos oportunidad. No teníamos oportunidad. Estábamos en las tinieblas, pero vino esa luz admirable. Vino nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret para que nosotros pudiéramos tener nuevas oportunidades y nuevos comienzos. Y aquí está relatando la historia, una historia que tal vez podamos decir, pero ¿por qué la contó así? Pero la está contando para que nosotros hoy en día la entendamos bien. Porque nosotros ahora entendemos con historias, con muchas historias que nos dan desde pequeñitos, nos han contado historias para nosotros poder entender la palabra. Y nuestro amado Mesías da esas parábolas para que nosotros hoy en día entendamos la palabra de Dios. Pero aquí se trata de nuestro Padre Celestial que manda la invitación. Desde el principio manda la invitación. Porque aquí dice en el versículo 3, dice, pero cuando envía a sus esclavos a llamar a los invitados a la boda, ellos no quisieron venir. Ellos no quisieron aceptar, porque ellos siguen esperando hasta hoy al Mesías que nazca en una cuna de oro, que sea de un linaje que sea rico. No pueden aceptar a un Mesías que nació en un establo donde no había nada de riquezas y no lo pudieron recibir y no entendieron esa invitación que vino del mismo Dios Todopoderoso. Y dice aquí que mandaron a cada uno de los esclavos a que puedan llevar esa invitación a cada uno de los invitados, pero no, ellos fueron y no lo recibieron. En el versículo de Mateo 22, estamos en el libro de Mateo 22, ellos más estaban interesados en su campo, estaban interesados en sus negocios, estaban interesados en las cosas suyas, personales. Y en este tiempo nos habla a cada uno de nosotros porque nosotros nos interesamos por las cosas de nosotros. Cuando nosotros ponemos las cosas personales nuestro en primer lugar en vez de poner a Dios en primer lugar. Y eso nos muestra aquí. No son los únicos, porque algunas veces podemos quejarnos y decir, no, es que ellos, los judíos, o ellos, ¿por qué no se dieron cuenta? O esta historia, ¿por qué no se dieron cuenta de que el rey les estaba llamando y ellos no hicieron caso? Asimismo, nosotros, muchos de nosotros, y yo incluyéndome, ignoraba esa invitación. No quería aceptar a Jesús de Nazaret. Y dice, sobre eso, dice que ellos los agarraron a los esclavos, lo maltrataron y los mataron. Santo. Los agarraron a los esclavos, los maltrataron y los mataron por llevar la invitación. Por llevar la invitación, ellos sufrieron. Aquí, ¿qué está diciendo? Está hablando de lo mismo, la historia, quiero que hablamos de las historias que estamos hablando, de las parábolas, donde está hablando de los siervos que mandó a la viña, y lo mismo hicieron. Aquí se refiere a todos los profetas, todos los hijos de Dios que mandó para que su pueblo fuera salvo, y que no hicieron caso, que ignoraron, y que algunas veces los mataron, que algunas veces los golpearon, y que algunas veces ni quisieron escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial. Es que no les gustaba la corrección y no les gustaba afirmarse, se rebelaban y querían vivir en sus pasiones y en toda su idolatría, en todas las cosas. Está hablando de los profetas, está hablando de los siervos de Dios que mandaba y sigue mandando hasta hoy, hermanos, hasta hoy. Y hasta hoy muchos siguen sufriendo también de esa manera. Te puedo decir, lo que nosotros vivimos ahora, eso no es nada para los que
sufren en otros países, para los que están en el otro continente, es muy fuerte. Y he visto ese sufrimiento de los siervos de Dios que van a otro lado y que los maltratan, que los pegan. Y es algo fuerte, hermanos. Pero aquí está hablando de eso, que Él manda la invitación. Él está mandando la invitación. Él quiere que todos vengan a las bodas. Él todo quiere que vengan y sean salvos. Esa invitación es que tú aceptes al Mesías como su Salvador. Y aquí dice, el rey estaba furioso y mandó a sus soldados, y los cuales mataron a esos asesinos y lo quemaron en sus ciudades. Y ustedes ven toda la historia. Todos los que hicieron daño siempre no van a tener los que hacen cosas que no son buenas. Tienen el castigo, porque nada se queda atrás, todo tiene consecuencia. Todo lo que ustedes siembran tiene esa cosecha que más adelante van a cosechar. Y aquí está hablando, dice que Él mandó a esas ciudades a quemarse. Y vemos también, creo que en Génesis habla de Sodoma y Gomorra, de tanto pecado que se quemó. La palabra se mueve mucho. Y sé que algunas veces nos ponemos a pensar, pero ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué pasó eso? Es porque había mucho pecado. Recuerden que la paga del pecado es la muerte. Y que algunas veces no podemos entender, pero ¿por qué? Hay muchos que veo como diciendo y juzgando a Dios, diciendo que, pero ¿por qué mató? ¿Por qué hay matanzas? ¿Por qué hay eso? Por el pecado. No es por Dios, es por el pecado, porque no ha habido esa conversión profunda, no ha habido un corazón sincero. Ni aún así, cuando Moisés estaba sacando a todos el pueblo de Israel de ese lugar, sus corazones seguían duros, sus corazones dicen que eran de dura cerviz, que él tenía que tomar decisiones para tranquilizarlos. Como líder tenía que tomar muchas decisiones para tranquilizar a esa gente. ¿Y qué pasó con esa gente? La paga del pecado, todos murieron. Esa generación, todos sus huesos fueron ahí en el desierto, no llegaron a la tierra prometida. La nueva generación de ellos, o sea, sus hijos, llegaron a la tierra prometida. Pero los que pecaron y los que se rebelaron, los que hicieron muchas cosas, todos quedaron en el desierto. Los que desobedecieron, los que hicieron muchas cosas, quedaron en el desierto. La nueva generación, los únicos, dice que de esa generación quedaron, fue Josué y Caleb. Pero los demás murieron. Es por la iniquidad, es por el pecado, porque no pudieron aceptar y no pudieron recibir las instrucciones, la palabra de Dios en su corazón, en su mente. Porque no es solamente que tú escuches o solamente tú que sepas, sí, la Biblia, la palabra y eso, no, sino que tú la vivas, sino que tú la apliques cada día en tu vida y trates de hacerla. Sé que algunas veces es difícil, pero con Él sí es posible. A través de nuestro amado Espíritu Santo todo es posible. Amén. Y dice el número 8 de Mateo 22:8, dice, entonces dijo a sus esclavos, bueno, el banquete de bodas está listo, mas los que fueran invitados no lo merecían. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten al banquete a cuantos encuentren. Los esclavos salieron a las calles y la sala de las bodas se llenó de huéspedes. Imagínense quiénes son ellos, los que salieron a las calles, los que llevaron esa invitación. Se trata de ti, de mí, de los que creen ya en el Mesías, Jesús de Nazaret, que tú vas y llevando esa invitación. La invitación es que recibas a Jesús como su Salvador. Y hasta hoy. Por eso algunas veces no podemos criticar. Muchas veces yo criticaba y me enojaba con los que mataron a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Pero este rechazo, déjeme decirle, estaba aquí en la palabra. El rechazo que ellos iban a hacer estaba ya escrito. Ese rechazo ya estaba escrito, pero ¿por qué?
había una razón tan maravillosa que por medio de ese rechazo nosotros entrábamos. Porque si esos invitados hubieran ido al banquete, esa sala de boda se viera llenado y no tuviéramos una oportunidad para nosotros poder llegar. Pero gracias a ese rechazo y que ellos no querían ir, dice, vayan a las calles, inviten a cualquiera que esté ahí, en lo que los encuentren, y tráiganos. En aquellos tiempos daban vestiduras, porque venían de muchos lados que eran muy lejanos, daban las vestiduras para que se cambien. Y por eso más abajo vamos a ver algo interesante, que encuentra alguien sin esas vestiduras, que significa algo muy importante para nosotros también. Y aquí dice que vayan a las esquinas de las calles, somos todos nosotros, los que llevan la palabra en su boca, los que hablan de Dios, los que están declarando, los que están diciendo, recibe al Señor, sé salvo. Solamente por medio del Mesías puedes ser salvo. No hay salvación. No existe otra puerta. La única puerta verdadera se llama Jesús de Nazaret, nuestro amado Mesías, el Cordero Hijo de Dios. Y dice que vinieron muchos. Y es verdad. Si ustedes se dan cuenta, los que salían a la calle, los que salieron a la calle y siguen saliendo hasta hoy, la conversión para que puedan creer en el Mesías fueron multitudes. Multitudes hasta hoy siguen convirtiéndose en multitudes y multitudes porque aceptan la invitación. Gracias a ese rechazo. Donde dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Gloria a Dios, porque gracias a ese rechazo que ellos hicieron, nosotros entramos en esa invitación. En el número 11 dice, cuando el rey vino a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no venía vestido con traje de bodas y le preguntó, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? El hombre se quedó sin palabras. ¿Qué está pasando aquí? Si fueron invitados de la calle, pues te imaginas cómo van a venir de la calle, todos no vestidos bien porque estaban en la calle o los encontró. Es que no se trata de eso, se trata de que cuando tú ya recibes a Jesús de Nazaret como tu Salvador, esas vestiduras rotas, esas vestiduras sucias, y estoy hablando en el ámbito espiritual, no en el ámbito físico, esas vestiduras son cambiadas. Te limpia por completo y tienes unas vestiduras blancas, porque la sangre del Mesías tiene poder para limpiar todo pecado. Y cuando aceptan, verdaderamente aceptan esa invitación, aceptan que es el Mesías, Jesús de Nazaret, son limpios, porque tienen una nueva vida, es una nueva vida, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, son nuevas criaturas, son limpiados con la sangre del Cordero y esas vestiduras ya no son esos harapos se quitan y se ponen esas nuevas vestiduras. Está hablando de esa fe, está hablando de que realmente sí crees en Jesús de Nazaret. Y ahí entraron, está hablando de este hombre que no entró con esas vestiduras, o sea que hay muchos que van a aceptar el plan de salvación. Hay muchos dicen, oh sí, ya es cristiano, o ya se convirtió, o ya es un hijo de Dios. No, déjeme decirle que hay muchos que aceptan el plan de salvación y no son hijos de Dios, porque algunas veces la misma semana o el mismo día que aceptan ese plan de salvación vuelven a lo mismo, vuelven atrás y ni se acuerdan de esa declaración que hicieron a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret y no son hijos. Son colados, como dice aquí, que él se coló, que no tenía que estar ahí porque no amaba. Los que realmente querían ir a esa invitación es que realmente querían con su corazón, con ese corazón que cuando tú vas a una fiesta, si aquí físicamente nosotros cuando vamos a una fiesta, nosotros nos arreglamos, nosotros nos preparamos las mejores ropas para poder ir a asistir a una fiesta. Nos lavamos la cara, nos peinamos y nos vamos presentados para una fiesta de este mundo. Imagínate para nuestro Padre Celestial, ¿cómo vamos a poder ir así con esos harapos? Y por eso cada rato estamos diciendo, hay que limpiarnos. Y no solamente ustedes, tengo que limpiarme constantemente.
porque no podemos estar llevando ninguna ropa sucia o cualquier ropa a donde nos vamos a presentar con nuestro Padre Celestial. Tenemos que afirmarnos, tenemos que limpiarnos y tenemos que buscar de Él, porque hay muchas veces que pone muchas excusas. El hombre pone muchas excusas. Y aquí habla de todas las cosas que nos está instruyendo a nosotros. A través de esta parábola nos está instruyendo a nosotros. Que no nos suceda a nosotros eso, porque algunas veces tú vives confiado que tú eres un creyente y que tú eres un hijo de Dios, pero has estado sentado y ni siquiera sabías que tú tienes que llevar la palabra, ni siquiera sabías que tu primera misión era hablar de que Jesús de Nazaret es tu Señor y Salvador, a tu vecino, a tu hermana, a tu hijo, a tus seres queridos que están ahí, y que tu primera misión fue un fracaso, que nunca te enteraste. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. Si Jesús de Nazaret, siendo el Hijo de Dios, tenía una misión, nosotros, que somos unos simples mortales, no vamos a hacer nada, nos vamos a quedar cruzado de brazo y cruzada la pierna para que nos vengan y nos atiendan, porque yo pensaba eso. Antes yo pensaba, ok, que si ya recibo a Mesías como mi Señor y Salvador, pues ya va las bendiciones a venir y va a ser... No, se trata de vivir la palabra, se trata de la obediencia, se trata de que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Padre aquí en la tierra. No se trata de que ya lo recibes y te quedas quieto y sentado y que te sirvan todos, no. Se trata de muchas cosas que te enteras cuando tú lees la palabra. Y vamos a continuar. En la 13 dice, entonces el rey a los siervos le dijo, átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera, en el lugar donde la gente llora y se cruje sus dientes. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos lo que significa. Amén, aleluya. Vamos a leer algunos versículos en esta mañana. Ya leímos primera de Juan 1:11. Vamos a leer Mateo 23:37. Mateo 23:37 dice la palabra: Jerusalén, 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 tú matas a los profetas, tú apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero te negaste? Y aquí está afirmando una vez más, la invitación fue dada para ellos, para Jerusalén, pero ellos no hacían caso. Y aquí dice, tú apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no te dejaste? Y no estoy hablando solamente al pueblo de Judea o a los de Jerusalén. Hoy en día estamos hablando del mundo entero. Y no es Jerusalén, es tu nombre. Algunas veces es tu nombre y es mi nombre. También fue en un tiempo tu nombre. Te estoy llamando. ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué te niegas? ¿Por qué no dejas protegerte? ¿Por qué no sabes que yo te puedo proteger? Yo quiero cuidarte. Vamos a ir a otro versículo en Hechos 13:46. Hechos, y dice la palabra, nuestro amado Dios. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, era necesario que primero los
predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Y ahí está esto comprobando y afirmando Pablo, el apóstol Pablo. Y ahí es donde empezaron a salir, fuera de ahí, porque no aceptaban la palabra de Dios. Y gloria a Dios, porque ahí entramos nosotros, porque llegó ante nosotros esa palabra de Dios y pudimos aceptarla con amor y con deseo que podíamos hacer las cosas correctas. Es el cumplimiento histórico exacto de la orden que da el Rey a cada uno de nosotros. Vayan a los caminos y busquen a los otros invitados. Somos nosotros. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, 9. El ángel me dijo, escribe esto. Benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que proviene de Dios. Amén, aleluya. Benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Aleluya. Esto conecta la parábola. Nada es coincidencia. La palabra se mueve tanto entre Génesis, el Nuevo Testamento y Apocalipsis. Y todo se conecta. Aquí está hablando de las bodas del Cordero. Y aquí está hablando de una boda de las fiestas del Rey. Estaba hablando de esta boda que se habla en Apocalipsis. Nuestro amado Mesías estaba hablando de esta boda del Cordero. Y que se está cumpliendo y se está llevando a cabo. Porque ya pasó esto, fueron llenas, hay muchos creyentes del Mesías y se están llenando las mesas. También de los que encuentran que no son verdaderos, no son los verdaderos. La iglesia, que somos nosotros, vamos a estar ahí, amén. Voy a ir a otro versículo de Isaías 61. Vamos a ir a Isaías 61, 10. Isaías 61, 10 dice la palabra. Y ellos estarán grandemente alegres en Dios. Déjame leer en la Nueva Traducción Viviente. Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio en su traje de bodas o una novia con sus joyas. Amén, aleluya. Son las vestiduras que habla ahí del que le encuentran sin las vestiduras. Las vestiduras y que habla aquí en Isaías 61:10, cuando tú vienes al camino de nuestro amado Mesías, no solamente eres transformado y ya eres limpiado tus pecados a través de la sangre del Cordero, no. En el ámbito espiritual, tú te ponen una vestidura espiritual blanca, que nos da a entender a nosotros que tenemos una nueva oportunidad, que somos nuevas criaturas y que vamos a empezar de nuevo. Cuando hay ese rechazo y solamente tú vienes de curioso o algunas veces solamente estás por estar, eres como que no hayas aceptado. Voy a ir a otro versículo. Vamos a ir a Gálatas 3. A Gálatas 3:27. 27, Gálatas 3:27 y dice la palabra.
Porque todos los que han sido sumergidos en el Mesías han sido revestidos como el Mesías en quien. La Nueva Traducción Viviente. Y todos los que fueron unidos en el Mesías en el bautismo se han puesto al Mesías como si se pusieran ropa nueva. Amén. Bueno, aquí está, estamos dándole bíblicamente para que yo no solamente esté hablando mi boca, pero aquí está. Y vamos, esto significa las vestiduras. Él no era un creyente verdadero, tal vez era de palabra y se asistía a una iglesia, pero no se afirmaba, no había el bautismo, no había esa entrega. Y hay muchos que son así, y yo me entro en eso porque yo ¿cómo se dice? En tres años que yo estaba en la iglesia, y algunas veces hasta me da vergüenza de testificar eso. Yo no me bauticé, hermanos. Yo no quería bautizarme porque veía como que es algo, no sé, que yo no merezco ser bautizada. Y era del enemigo porque ponía miedo en mí. Pero cuando hice de leer muchos versículos, y uno de esos es este, que nos habla a nosotros, que nos da a entender y que me hace entender a mí para poder entender lo que está sucediendo, lo que tiene que pasar. Y si todos los que fueron unidos con el Mesías en el bautismo, porque cuando tú haces esa señal, ese acto, es como que de la muerte revives. Esa agua que es nuestro amado Mesías te limpia, te da una nueva oportunidad, renaces de nuevo, empieza un capítulo nuevo en tu vida, con vestiduras limpias de lino fino. Y lo dice aquí en Gálatas 3:27. Amén. Eso define esas bodas que estaban vestidos los demás, pero este hombre le encontraron no con esas vestiduras. Para las bodas, la fiesta del rey que tenía que estar ahí, no tenía que estar vestido así. No tenía esa fe tampoco, ni podía hacer muchas cosas porque no había una vida verdadera, no era una vida transparente. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis 19:8. Vamos a ir a Apocalipsis 19:8 y dice la palabra. A ella se le ha concebido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Amén. Son las vestiduras de él, o sea, sus acciones no representaban. Era un hombre que no tenía buenas acciones, que no estaba haciendo lo correcto, que no estaba haciendo, ni seguía las instrucciones, ni podía hacer nada para agradar al rey. Y a nosotros nos aplica que no había unas buenas acciones, que tal vez muchos pueden decir yo soy hijo de Dios, y veo muchos que entran y que dicen yo soy hijo de Dios, pero ¿cómo estás en tus acciones? ¿Estás viviendo la palabra? ¿Estás accionando la palabra en tu vida? Porque aquí en Apocalipsis 19:8 me habla de estas vestiduras, de este lino fino de calidad, representan las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Las acciones que tú haces, tu actitud, tu forma de comportarte con otras personas. Porque hay muchos que tal vez se comportan muy bien en iglesia, hay muchos que tal vez se comportan bien allá afuera con sus amigos o en unas fiestas que se comportan tan bien, pero en la iglesia se comportan bien, muestran una cara y que cuando salen son lo contrario. Y lo mismo en tu casa, afuera puedes ser una buena persona y adentro de tu casa eres malo. Y he conocido muchas facetas de muchas personas que yo me he quedado sorprendida y abierta mi boca porque digo, yo pensé que no era así. Porque se ve santo, o sea, se ve recatado, se ve bien. Y no, que está dando consejos a otros y que su propia casa maltrata a su esposa, maltrata a sus hijos, no respeta nada y que hace lo que él quiera.
Santo. Duele el corazón. Si a mí me duele, imagínense a nuestro Padre Celestial. Y por eso no solamente le tenían que echar de ahí, le dice que no, que le aten de manos y pies y que lo echen en la oscuridad donde hay dolor y crujir de dientes. Porque es una persona hipócrita, una persona de doble cara que no está viviendo realmente la palabra, que se cree, pero no es realmente. Ahí se va a ver la verdad. En ese tiempo se va a ver la verdad. Vamos a continuar. En la números, no. En Mateo 7:21. Mateo 7:21. Mateo 7:21 al 23 dice la palabra. No todos los que me dicen, Santo, no todos los que me llaman Señor, Señor, entrarán en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profeticé en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan la ley de Dios. Santo. Este versículo es muy impactante, porque está hablando de personas que creyeron en Dios o que creyeron en el Mesías, que confiaban en el Mesías y que estaban haciendo milagros y que estaban haciendo de libertar a la gente y que estaban profetizando. Está hablando de, no de personas recién convertidas, está hablando de personas que ya están en la iglesia y que hacen milagros y prodigios y que hay una autoridad, o sea, esa unción. Todos los dones que tú tienes, todas las cosas que te ha dado Dios aquí en la tierra, y que tal vez seas bueno para orar, y que tal vez seas bueno para predicar, y que tal vez seas bueno para hacer milagros y prodigios, pero eso no te va a salvar. Te va a salvar la intimidad y la obediencia a nuestro Padre Celestial, y lo dice aquí clarito. Estamos en Mateo 7, del 21 yo lo leí más abajo para poder entender al 23. Del 21 al 23. Dice, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, ahora en la actualidad, parafasear, no todos los que dicen yo soy una hija de Dios, o yo sí creo en Dios, yo soy salva, o yo soy una hija de Dios, entrarán en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y creo que esta explicación yo la di hace mucho tiempo atrás. Y la he dado siempre cuando la topo. Este versículo me topa muchísimo porque ahí fue donde yo entendí verdaderamente lo que significa la obediencia al Padre. Porque muchos vivimos diciendo, oh, es que ya es el Nuevo Testamento, no podemos estar haciendo de vivir el Viejo Testamento, porque el Viejo Testamento ya pasó, esa ley ya pasó, ya vivimos por gracia, y eso no es así. Aquí mismo el mismo Mesías, no fue ni siquiera un discípulo, no fue ni siquiera alguien que estaba ahí que después del Mesías, no, es el propio Mesías que está diciendo aquí. Verdaderamente hacen la voluntad, aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No está diciendo aquellos que hacen todo lo que yo les diga, no. Ni el propio Mesías se glorificaba él mismo. Ni el propio Mesías decía, es que yo soy el Hijo de Dios, ni siquiera eso lo decía. No sacaba la cara y decía, él cuando algunas veces le preguntaron lo dijo, pero nunca más ya lo dijo, se cerró su boca. Porque él no quería que lo glorificaran, sino que glorificaban a nuestro Padre Celestial. Fue tan humilde, y aquí habla de que verdaderamente
aquellos que verdaderamente hacen la voluntad del Padre Celestial. Le habíamos hablado. El Mesías es el Nuevo Testamento, es el cumplimiento de la palabra. La Torá es el Padre Celestial, porque el Padre, ahí pues tú puedes leer y entender que el Padre Celestial era el que le estaba hablando y diciendo lo que escribiera. Ahí no está diciendo el Mesías, no, ahí está hablando el Padre. El Padre Celestial estaba hablando. Y los primeros 5 libros es el Padre Celestial que está hablando a los siervos, a los hijos de Dios que estaban ahí. Y se tiene que vivir la palabra, se tiene, aquí dice que hacer en el 22, en Mateo 7, 21 dice, aquellos verdaderamente que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No aquellos que se justifican y que dicen, no, es que ya estamos, la sangre del Mesías lo utilizan como que fuera un jabón o un champú. Que dicen, ya la sangre del Mesías ya justifica todo eso y puedes vivir como tú quieras. No, están equivocados. Si el propio Mesías tuvo que venir y hacerse carne para podernos enseñar, y no estamos aprendiendo bien, estamos aprendiendo una justificación para que podamos seguir en las cosas, en las acciones que son incorrectas. No, el Mesías vino aquí, se hizo carne, esa palabra se hizo carne para que nosotros entendiéramos y hagamos la voluntad del Padre aquí en la tierra. Si el mismo Mesías hizo de cumplir la palabra de nuestro Padre Celestial, no hizo lo que le da la gana, él hizo de cumplir la palabra del Padre Celestial. Todo lo que él hizo, las acciones que él hizo y todo lo que él habló, ya estaba escrito. Él no se inventó nada. Y hay muchos que dicen, oh, es que ya no se hace sacrificios porque ya el sacrificio fue, ya fue dado, que es nuestro amado Mesías. Sí, fue dado. Pero cuando tú ya vienes donde el Mesías, tú te conviertes también en un discípulo del Mesías. Y tú tienes que vivir como el Mesías. Y como él era santo, tú también tienes que ser santo. Tú también tienes que buscar de la presencia de Dios. Si él, no siendo un pecador, oraba, si él, no siendo un pecador, vivió la palabra y haciendo muchas cosas, imagínate, nosotros tenemos que hacer aún más. Y se sacrificó. Yo he explicado del tabernáculo muchas veces. El tabernáculo somos nosotros. El tabernáculo somos nosotros. El tabernáculo representa al Mesías. El tabernáculo que hizo Moisés físicamente representa al Mesías. Es la sombra del Mesías manifestado aquí en el Nuevo Testamento. Pero también te vuelves tú, porque eres la parte del cuerpo del Mesías, te vuelves un tabernáculo aquí. Por eso dice, tú eres el templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo, donde quiere hacer que su presencia y su gloria repose en ese templo, porque somos ese templo, somos ese tabernáculo. ¿Y qué hay en el tabernáculo? La entrada a la puerta es el Mesías, cuando tú aceptas. Cuando entras al atrio, hace el sacrificio, es la carne, donde tiene que morir el yo. Donde tiene que morir el yo. Bueno, esa es otra enseñanza, pero se trata de nosotros. Si usted ha estudiado el tabernáculo, se trata de nosotros, porque nosotros pertenecemos a nuestro amado Mesías. Y nosotros estamos con nuestro amado Mesías. Y nosotros tenemos que pasar por muchas pruebas para poder llegar a ser hijos de Dios y poder entender la magnitud y el valor que nuestro amado Mesías ha hecho por cada uno de nosotros. Él limpió los pecados, pero ahí nos da una autoridad. Entonces, ¿por qué nos da la autoridad de atar y desatar tanto en la tierra como en el cielo? ¿Por qué nos da la armadura? ¿Por qué no nos dice, por qué no se llevó todos los demonios y nos dejaron limpios? No, porque tenemos que pasar también nosotros. Así como Él vino a pasar y a cumplir la palabra y a cumplir todo lo que está escrito, nosotros también tenemos que hacerlo. Imitemos al Mesías, imitemos a Jesús de Nazaret. Caminemos por el camino correcto y obedezcamos al Padre. Obedezcamos las instrucciones que nos dejó hace muchos años atrás.
Porque aquí habla de que ellos le dicen Señor, Señor, y yo hice milagros, yo hice de expulsar demonios en tu nombre. O sea, que eran personas con título. O sea, personas aquí en la actualidad que podemos decir profetas, pastores, apóstoles, ministros, evangelistas, líderes, todos los que están al frente ministrando. Eran personas personas de ese rango, de ese nivel. Y dice, si yo hice milagros, en tu nombre yo eché demonios, en tu nombre yo profeticé, y que te digan que no te conoces porque tú no viviste como el Padre te mandó a dar. Porque aquí clarito dice, antes que empiece todo eso, habla del Padre. Y hemos entendido, creo que los que están estudiando y han tenido los estudios anteriores, el Padre es la Torah, porque Él habla ahí. El Nuevo Testamento es el Mesías. Toda la Torah es el Padre que está hablando y dando instrucciones al pueblo. Y no solamente para el pueblo en ese tiempo, para el pueblo de Israel, es para este pueblo actualizado que somos nosotros, porque nos convertimos en el pueblo de Israel. Déjame decirle que nos convertimos en el pueblo de Israel porque aceptamos al Mesías como nuestro Señor y Salvador, y que Él es nuestro Mesías. Y cuando tú aceptas a alguien, cuando tú entras o eres adoptado y entras a una familia, tú eres parte de esa familia y tú heredas muchas cosas y haces muchas cosas por esa familia. Y así mismo nosotros fuimos injertados, fuimos adoptados, somos sus hijos y nos convertimos en ciudadanos del cielo, del reino, y somos israelitas. Cuando habla el pueblo de Dios hizo esto, pueblo de Dios escuche, o pueblo de Israel, ¿eres tú? Hay muchos que dicen, oh, también los judíos. Déjame decirte que el judío es nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret. Él era judío. Así que también te conviertes en judío también cuando tú aceptas al Mesías como su Señor y Salvador, porque él era judío. Nació ahí en esa tribu. Los únicos que permanecieron adorando, aunque sea como sea, al verdadero Dios solamente fue esa tribu. Las demás tribus se dispersaron por todo el mundo. Y por eso estamos siendo otra vez reunidos, otra vez recogidos, y por eso otra vez está reuniendo, para que nosotros podamos estar unidos, porque somos ese pueblo. Pero que vayamos con un corazón limpio, con un corazón sincero, y con esas acciones hechas aquí en la tierra, las acciones, porque dicen, oh, si yo creo en Dios. Mira, no podemos movernos y decir, es que yo sí creo, pero no, las acciones van juntamente con la fe, las obras van juntamente con la fe, porque cuando tú crees en algo, tú lo haces, no estás solamente creyendo, esperando, no, tú la accionas en tu vida. Cuando tú amas a una persona y dices, no, yo sí te amo y voy a hacer todo para que tú veas que yo sí te amo, tú accionas las cosas. Y así mismo es la fe, tú tienes que accionarlas, si tú crees, tú tienes que hacerlas, tú tienes que vivirlas. Si tú amas a Dios, tú tienes que vivirlas, porque hay una parte dentro de ti. Cuando tú amas a Dios, no se te hace difícil cumplir la palabra. Algunas cosas pueden ser difíciles, pero con la ayuda de Él se lo puede hacer. Y sé que no vamos a entrar más profundo, pero vamos a seguir. Pero aquí aplica a cada uno de nosotros. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Muchos pueden decir, yo soy un hijo de Dios, o pueden venir con títulos. Pero déjame decirte, que un hombre que diga muchas cosas, no. Ni el mismo Jesús de Nazaret se glorificó. Entonces, no todos. Y tiene que haber un discernimiento y entendimiento para que puedas entender quiénes son los hijos verdaderos y quiénes no son. Los que creen realmente, los que hacen la voluntad de mi Padre, son realmente los hijos de Dios. Los que no hacen la voluntad del Padre y viven brincando y brincando, o viviendo en una gracia que no es una gracia que lo utilizan como justificación, que dicen, hoy voy a pecar y mañana oro, mañana ayuno y ya me aliño. No, porque si tú amas a Dios, no vas a volver a pecar. Si tuviste un verdadero arrepentimiento, no remordimiento, porque cuando tienen remordimiento vuelven a pecar, pero cuando tienen un verdadero arrepentimiento no lo vuelven a hacer.
O sea, la salvación no es tampoco para todos. Los que no reciben y los que, aunque hayan recibido y no hayan hecho la voluntad del Padre y hayan vivido por vivir como ellos querían, tampoco pueden ser salvos y no van a llegar a estas bodas. Amén. Voy a leer, ya para cerrar, Romanos 12. Y dice la palabra: no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén, aleluya. Miren, este versículo lo cierra todo porque no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Y está hablando a las leyes de este mundo. Y está hablando hasta acerca de la propia iglesia. Porque aquí en los fariseos y todos los que estaban ahí escuchando esta parábola, estaban los escribas, los fariseos que sabían la Torá, los maestros de la Torá. Pero esto los estaba diciendo también, esta palabra se mueve tanto ahí, en ese momento, y se mueve para nosotros. Porque tal vez ellos no podían entender, pero ahora entendemos que esta palabra fue escrita para nosotros en este tiempo para poder entender. No imitas lo que está haciendo y no quieras ser como esa persona o como aquel profeta, como aquel pastor, como aquel predicador, como aquel orador. No, que tu visión y que tú quieras ser como el Mesías, porque supera todas las expectativas humanas de este mundo. Porque hay muchas cosas que nuestra mente decimos, es que yo quisiera esto, es que yo quisiera ser así. No, tú tienes un diseño diferente. Tú eres único, que tienes un don especial, veniste con algo exclusivo, algo valioso de Dios. No puedes imitar a nadie, eres único. Pero solamente dice aquí, no imitas las conductas de nadie, ni las costumbres de nadie, de este mundo. Más bien deja que Dios los transforme en personas nuevas. El único que te puede transformar y formar con esa identidad que tú eres es solamente Dios. Tu manera de pensar, el único que te puede cambiar es solamente Dios. Nadie puede cambiar tu mentalidad. El único que cambia solamente es Dios. El que va a cambiar la manera de pensar es solamente Dios. Miren, cada vez que antes mis pensamientos no eran estos pensamientos que ahora tengo. Mis pensamientos no eran buenos, mis pensamientos eran malos, mis pensamientos eran fatales. Cada vez que me enojaba, cada vez que estaba triste, eran de muerte, eran de maldad, eran de acusación, eran de juzgación. O sea, no había un discernimiento ni una revelación en mi vida, pero cuando tú vienes y buscas de Dios, Él te da entendimiento que tus pensamientos tienen que ser del reino, que tu forma de pensar no puede seguir viendo lo negativo, sino que vea lo positivo, porque nosotros no vivimos por lo que vemos, sino vivimos por lo que creemos, por lo que está en la palabra, por las promesas que hay en Dios, porque algunas veces tu mundo se puede estar cayendo, tu mundo puede estar atravesando por muchas cosas. Ahora mismo hay guerras y hay muchas cosas que están pasando en este país y todas las cosas que suceden, y que tal vez te agobias con todas las cosas que estás pasando, esa tribulación, esa tormenta. Pero aprende a sacar tu mente, pon una mente y di, pon una mente tuya, una mente de Dios. Empieza a declarar bendición, empieza a declarar victoria, empieza a declarar ese shalom de Dios en tu casa, en tu mente, en tu vida, porque si estás distraído y si estás por muchas cosas, te vas a distraer completamente. No vas a poder enfocarte, ni siquiera vas a poder buscar la presencia de Dios. Porque tanta
preocupación te nubla la vista espiritual. Y aquí nos habla, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios solamente por medio de la palabra. Aprendes a conocer la voluntad de Dios. ¿Qué está temblando? Levantar a mis niños. Esta alarma. Amén. Amén. Le damos toda la gloria y toda la honra, porque Él ha sido bueno y Él sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Y Él es el único que nos puede ayudar. Creo que esta parábola de la fiesta de las bodas nos enseña a cada uno de nosotros que hemos sido invitados. Hemos sido invitados para que podamos hacer de llegar a esas bodas del Cordero. La meta, el objetivo de cada uno de nosotros que somos creyentes es que vayamos a las bodas del Cordero. Y esa es la meta y ese es el objetivo de cada uno de los creyentes que estamos aquí. Y que tengamos nuestra mente puesta en nuestro amado Mesías, en nuestro amado Padre Celestial, que Él nos enseña a través de su palabra. Amén. Y que esas vestiduras permanezcan limpias para ese día. Amén. Voy a hacer una oración para poder cerrar y también hago la invitación si hay algún hermano que quiera recibir al Señor como su Salvador, pero ahorita no puedo subir a nadie, no sé por qué, pero les hacemos esa invitación. Si quiere recibir, ponga amén, yo quiero recibir al Señor como mi Salvador, y podemos hacer una oración y ahí donde usted está puede hacer de repetir esa oración. Pero si todos somos ya creyentes y hemos declarado que nuestro amado Mesías es nuestro Salvador, damos gloria a Dios porque Él nos está hablando a nosotros, a que podamos buscar de Dios y alinearnos para poder llegar a esa fiesta, y que no estemos con unas vestiduras que no son dignas de una boda, no es digna de esa fiesta del Rey. Amén. Para que no nos asustemos y podamos entender que Dios es justo y Dios es fiel. Él no se mueve por las cosas, por los títulos, por todas las cosas que hay en este mundo, sino se mueve por nuestro corazón sincero. Que haya ese corazón sincero y esas acciones en nuestra vida, viviendo la palabra de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración para poder cerrar en esta mañana. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Padre, por permitirnos, Padre Santo, estar, Padre Santo, aquí, Padre Santo, una vez más, Padre Santo, buscando, Padre Santo, siempre de ti, Padre. Gracias por esta comida espiritual para nuestro espíritu, para nuestra alma. Gracias, Padre, porque a pesar de todo, Padre, tú nos sigues hablando, tú nos sigues, Padre Santo, ayudando, Padre, y te damos la gloria y la honra. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Gracias te damos en esta mañana por tu fidelidad, por tus bondades, porque a pesar de todo, Padre, tú sigues siendo fiel. Te damos la gloria y la honra. En el nombre que sobre todo nombre, Padre, te pedimos que guardes, Padre Santo, esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no solamente la guardes, Padre, sino que podamos accionarla en nuestro diario vivir, Padre Santo. Que podamos ponerla, Padre Santo, en acción en nuestro diario vivir. En el nombre que sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén, amén. Vamos a declarar la bendición de número 6, 24 al 26. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti, sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Ese shalom sobre